Hola a todos, el día de hoy vamos a mirar algunos conceptos acerca de las características de los lípidos y cuáles son sus principales funciones dentro de la célula. Algunas de sus funciones son las que se muestran en la diapositiva. En primer lugar aparece la función de almacenamiento de energía. Es una de las funciones más comunes que tienen algunos de los lípidos. Estos sirven para esta finalidad debido a que al la célula utilizar estos lípidos en su metabolismo pueden obtener una gran cantidad de ATP y adicionalmente las células utilizan ese almacenamiento de energía, digámoslo así, a largo plazo, utilizando los lípidos porque estos son hidrofóbicos, por lo tanto le permiten a la célula tenerlos almacenados en su interior, en el citoplasma, sin que la célula deba hacer un gran esfuerzo para evitar que estos lípidos se salgan de la célula o para mantener su potencial osmótico. Es decir, para los lípidos no aplica el principio de ósmosis, porque como es un compuesto que está insoluble dentro de la célula, entonces la célula no tratará de equiparar la concentración de ese componente dentro de la célula y fuera de ella, puesto que no está realmente soluble. En segundo lugar, aparece otra de las funciones de los lípidos, que es la formación de membranas. En este caso, esta es la función más importante que tienen los lípidos, puesto que todas las células requieren de membranas para poder sobrevivir. Las células eucariotas, por ejemplo, tienen membranas no solamente en la parte externa, es decir, no solamente tienen la membrana citoplasmática, sino que también tienen membranas en sus organelas. Y todas estas membranas están constituidas de lípidos. Básicamente esa es su función más importante, puesto que una célula sin membrana no puede sobrevivir. Para el caso de las procariotas, pues la membrana solamente sería la membrana citoplasmática. Los lípidos también pueden utilizarse como cofactores enzimáticos. ¿Qué quiere decir esto? Un cofactor enzimático es una molécula que ayuda a las reacciones enzimáticas. Casi todas las reacciones que ocurren en una célula ocurren mediadas por enzimas, si no, no podrían hacerse en tan corto tiempo. Muchas de esas enzimas requieren de ayudantes, como los cofactores, y algunos de esos cofactores son del grupo de los lípidos, por ejemplo, algunas vitaminas que son liposolubles. Otras de las funciones de los lípidos es servir como pigmentos. Por ejemplo, el betacaroteno que se encuentra en la zanahoria es un lípido, ¿sí? Sirve para darle el pigmento naranja a la zanahoria y a partir de ese pigmento yo podría obtener también una vitamina, ¿sí? Que puede ser la vitamina A, si se parte en dos la molécula del betacaroteno. También sirven como agentes emulsificantes. Por ejemplo, en los jugos gástricos se requieren algunas moléculas que permitan mejorar la digestión de las grasas que ingerimos. En este caso, algunos lípidos tienen una función de jabones, ¿sí? Están saponificados y funcionan como un jabón para suspender esas gotas de grasa que ingerimos en los jugos gástricos y poderlas degradar. Otra función de los lípidos es su función hormonal. Algunas de las hormonas tienen carácter lipídico y son insolubles en agua, por lo tanto, ¿sí? Las hormonas, recordemos que son compuestos que en pequeñas concentraciones pueden realizar grandes efectos en el comportamiento de las células, no solamente en el sitio en el que se genera la hormona, sino en otras partes de los tejidos en los que se genera. Finalmente, otra de sus funciones es servir como mensajeros intracelulares, es decir, dentro de la célula se debe desarrollar una gran cantidad de reacciones para que la célula haga todas sus funciones. Muchas de esas reacciones son mediadas por el mensaje que lleva un lípido, es decir, el mensaje va desde una subunidad de la célula hacia otra subunidad y puede ser llevado por estos lípidos. Vamos a mirar entonces algunos de los lípidos que existen en las células. Como pueden ver en esta diapositiva, se observa que hay una gran diversidad de lípidos. Tenemos los ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados. Existen también los lípidos que son denominados glicéridos, que están conformados en una parte por ácidos grasos y que pueden ser neutros o tener una carga, como en este caso los que poseen un grupo fosfato.
Otros de los lípidos son lípidos que no se parecen a los glicéridos, es decir, no son lípidos, no son glicéridos, esa es la traducción, y son lípidos que también en muchos casos hacen parte de las membranas celulares, como son por ejemplo los esfingolípidos y los esteroides, ¿sí? No son parecidos a los glicéridos, pero también hacen parte de las membranas celulares. Otro tipo de lípidos que no es glicérido son son las ceras. Las ceras normalmente se utilizan como protección en muchas de las células. Tenemos otro tipo de lípidos que son unos lípidos un poco más complejos que forman lipoproteínas, es decir, es un lípido que está conjugado con una proteína o unido a una proteína. ¿Veis? Tienen ciertas funciones específicas en la célula. Miren la gran diversidad de lípidos. Estos lípidos estructuralmente no tienen una relación, caso diferente a lo que observábamos, por ejemplo, en los carbohidratos, que si yo hablo de un polisacárido está constituido por varias unidades de monosacáridos y si yo quiero hacer un polisacárido más largo, más corto, pues simplemente debo adicionar unidades de azúcar. Entonces puedo tener desde un monosacárido hasta un polisacárido, perdón, que tenga, no sé, 1000, 2000, 1.000.000 de unidades de azúcar. En el caso de los lípidos, sus estructuras químicas son muy diferentes. La única cosa que tienen en común todos estos lípidos es que son insolubles en agua. Eso es lo que los hace a todos pertenecer a esa familia de los lípidos, a pesar de tener unas características estructurales muy diferentes. Vamos a iniciar hablando de los lípidos más simples. Los más simples son los ácidos grasos, ¿sí? Estos ácidos grasos normalmente se encuentran en la naturaleza entre 12 y 24 carbonos. Son, tal cual como ustedes lo recordarán, ácidos orgánicos, pero son ácidos orgánicos de cadena larga. Por ejemplo, este que vemos en la ilustración tiene una cadena de 18 carbonos. Por obvias razones, por sus características, no es soluble en agua, ¿sí? En este ácido graso, pues observamos que tiene normalmente una configuración cis cuando tienen dobles enlaces, es decir, en la naturaleza, casi todos los ácidos grasos, cuando tienen insaturaciones, esas insaturaciones tienen una posición cis. Los ácidos grasos que tienen configuraciones trans normalmente aparecen en el rumen de las vacas, es decir, en el contenido gástrico que le ayuda a los rumiantes a degradar todo ese material celulósico que ellos consumen. Ahí hay algunos ácidos grasos trans. Es por esto que muchas veces en las carnes de los bovinos podemos encontrar algunos de esos ácidos grasos trans o también provienen de hidrogenaciones parciales que se realizan a los ácidos grasos insaturados. En algunas hidrogenaciones parciales puede ocurrir la transformación de estos enlaces cis a enlaces trans. Como ya todos habrán podido escuchar en los medios, los ácidos grasos trans no son fácilmente degradados por los animales y es por esto que normalmente pueden conducir a la acumulación de colesterol. ¿Sí? Es por esto que muchas veces los productos especifican si contienen o no grasas trans. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. En el ejemplo vemos uno que tiene 4 insaturaciones, pero también existen muchos ácidos grasos que son saturados. Si observamos la figura, pues el grupo principal de estos ácidos grasos es el grupo carboxilo, es la única parte hidrofílica que tiene la molécula porque el resto de carbonos constituyen una cola hidrofóbica, ¿sí? Finalmente, por la cantidad de carbonos que están en esta cola hidrofóbica, toda la molécula es una molécula hidrofóbica. Miremos algunas de las características especiales que se deben tener en cuenta para nomenclar los ácidos grasos. El primer carbono pues está constituido por el grupo principal, que es el grupo carboxilo. Y a partir de allí se hace la nomenclatura, que son estos números que vemos en azul, ¿sí? Otra forma de nomenclar los ácidos grasos es utilizar letras griegas. En este caso, el carbono 1 es el que tiene el grupo carboxilo y el carbono siguiente, en este caso el segundo, se denomina carbono alfa. El que sigue se denominaría carbono beta, el que sigue carbono gamma y el que sigue carbono delta,
y así sucesivamente, hasta que el último carbono se denomina omega. Es por esto que escuchamos normalmente en los medios que mencionan a los ácidos omega 3, omega 6, omega 9, obedecen a la ubicación del último doble enlace que está en esa cadena. Es decir, para esta figura ubicamos el carbono omega, que es el último, y comenzamos un conteo hacia atrás de los carbonos y vamos a identificar las posiciones en las que se encuentran los dobles enlaces. En este caso, este ácido graso es un ácido graso omega 3. Observemos que el omega, que sería el último, entonces yo contaría hacia atrás, este es el carbono 1, 2, 3, ¿sí? Para identificar los omegas. Entonces, este ácido graso sería omega 3. ¿Qué significa que sea omega 3? Normalmente cuando un ácido graso es omega 3 es porque antes en esa molécula también hay otros dobles enlaces. Quiere decir que los ácidos grasos más insaturados son los que tienen un omega 3. Si el ácido graso es insaturado y tiene un omega 6, por ejemplo, o sea, es decir, no tiene este ácido graso, sino que el último, perdón, no tiene este doble enlace, sino que el último doble enlace, el que se presenta, es contando 6 carbonos hacia atrás, quiere decir que tiene insaturaciones, pero probablemente no tiene tantas insaturaciones como un omega 3. Lo mismo sucede con los omegas 9. Normalmente un ácido graso que es omega 9 quiere decir que solo tiene una insaturación, ¿sí? Para que este ácido graso fuese un omega 9, tendría que ser que no existiera esta insaturación ni esta insaturación, sino que solamente apareciera un doble enlace a 9 carbonos del final. ¿Cómo podemos nomenclar los ácidos grasos? Existen diferentes nomenclaturas. Hay una nomenclatura que es simplificada, que se ha venido utilizando mucho en los últimos años y que simplemente presenta cuál es la longitud de la cadena, es decir, el número de carbonos, dos puntos, contabiliza el número de dobles enlaces y muestra cuáles son las posiciones de esos dobles enlaces. En este caso, para este ácido graso que tenemos en la figura, observamos que es un ácido graso de 18 carbonos que tiene 4 dobles enlaces y que las posiciones de esos dobles enlaces están en la posición 15, 12, 9 y 6. ¿Listo? Entonces, esas serían nuestras posiciones de los dobles enlaces. Las posiciones, para mostrarlas, se nomenclan desde el primer carbono, desde el grupo carboxilo. Entonces, aquí, para este caso, este ácido graso sería 18, 2 puntos, 4, triángulo, y como exponente se pondrían las posiciones de los dobles enlaces. Otra forma de nomenclar estos ácidos grasos es utilizando nombres comunes, es decir, son nombres que se utilizan que no tienen nada que ver con la estructura, sino que han sido categorizados de esta forma, ¿sí? Tenemos el ejemplo de este ácido graso que tiene estos 18 carbonos, 4 insaturaciones y su nombre común es el ácido estearidónico, ¿sí? La nomenclatura IUPAC nos daría el nombre de ácido octadeca tetraenóico, que sí hace referencia a la estructura que tiene el ácido graso. Les dejo a ustedes como consulta que por favor verifiquen otros tipos de ácidos grasos, ¿sí? Que busquen información sobre ácidos grasos que puedan, sobre nombres comunes de ácidos grasos. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría de forma común un ácido graso que tiene 12 carbonos y que es saturado? ¿O cómo se llamaría un ácido graso que tiene 18 carbonos y que tiene solo 2 insaturaciones? ¿Sí? Por favor, hagan esa búsqueda para que conozcan un poco más sobre los ácidos grasos. Vamos a mirar entonces ahora que ya conocemos un poco más de los ácidos grasos, algunos lípidos que son derivados de los ácidos grasos. En este cuadro les presento un resumen de lípidos que contienen ácidos grasos. Tenemos lípidos principalmente de dos categorías. Tenemos lípidos de almacenamiento, como este que tenemos acá. Normalmente esos lípidos de almacenamiento son los que guardan la energía. Esos lípidos de almacenamiento se conocen como triacilgliceroles. Comúnmente todos los han escuchado como triglicéridos,
pero el nombre real es triacilgliceroles, ¿sí? Entonces observamos que esos triacilgliceroles están compuestos por una molécula de glicerol y tienen 3 moléculas de ácidos grasos. Otros lípidos que contienen ácidos grasos son los lípidos de membrana. En este caso, los lípidos de membrana pues tienen 2 clasificaciones principales. Son unos lípidos que tienen fosfato, el grupo fosfato adherido a la molécula, y otros lípidos que en vez del grupo fosfato tienen azúcares. En este caso serían los glicolípidos. Para los fosfolípidos pues tenemos 2 tipos de moléculas. Esos fosfolípidos pueden estar constituidos por moléculas que tienen glicerol como, eh, como ancla de esos ácidos grasos, o moléculas que tienen como ancla de esos ácidos grasos la molécula esfingosina. Es una molécula mucho más grande que el glicerol. El glicerol solamente tiene 3 carbonos y la esfingosina es mucho más grande. En el caso entonces de las moléculas que tienen glicerol, se denominan glicerofosfolípidos. ¿Cuáles serían entonces sus constituyentes? Serían 2 ácidos grasos, 2 moléculas, pueden ser diferentes, un grupo fosfato y un alcohol, que hay de diferentes tipos. Y en el caso de los esfingolípidos, pues tendrían como molécula ancla la esfingosina, una sola molécula de ácido graso, un grupo fosfato y un alcohol. En este caso les pongo un ejemplo de un tipo de alcohol que se llama colina. El otro grupo entonces de lípidos de membrana son los que en vez del grupo fosfato tienen azúcares, son los glicolípidos, ¿sí? Entonces tenemos, uno de ellos son los esfingolípidos. Nuevamente tienen esfingosina, ¿sí? Tienen un ácido graso, pero a diferencia de los anteriores, estos no tienen un grupo fosfato ni un alcohol, sino que ese grupo es reemplazado por un azúcar o por una cadena corta de azúcares, es decir, un oliposacárido, ¿sí? Entonces miremos que tenemos 2 clasificaciones principales de esos lípidos, unos de almacenamiento y otros de membrana. Vamos a ver que existen otros, pero por el momento vamos a concentrarnos en estas clasificaciones. Vamos a mirar inicialmente los lípidos de almacenamiento. Esos lípidos de almacenamiento entonces son los que le van a servir a la célula para guardar esa energía extra que va a requerir cuando no tenga una fuente de carbono disponible. Normalmente esas fuentes de carbono disponibles que tiene la célula son los azúcares, son la primera línea de obtención de energía. Pero cuando la célula no tiene a su disposición esos azúcares, pues utiliza lípidos, ¿sí? En este caso, puede utilizar los glicéridos, ¿sí? Estos son lípidos neutros, ¿ok? Son lípidos neutros. Estos glicéridos entonces están conformados por una molécula de glicerol, como les mencioné anteriormente, y 3 moléculas de ácidos grasos. Observemos algo importante de estos ácidos grasos que están pegados a la molécula a la molécula de glicerol por un enlace éster. Quiere decir que la reacción por la cual se une el glicerol a los ácidos grasos es una reacción de esterificación. Esto ocurre normalmente en las células que no están expuestas a condiciones extremas. Por ejemplo, las bacterias, los hongos, las levaduras, las células animales, las células vegetales, todas tienen la configuración de los triacilglicéridos con un enlace éster, ¿sí? Pero en el caso de algunas otras células que viven en condiciones extremas, podrían tener otro enlace diferente que es más resistente a las degradaciones y que sería un enlace éter. ¿Listo? Este tipo de ácidos grasos, como podemos observar, este tipo de lípidos tiene 3 ácidos grasos y si se rompe este enlace, estos ácidos grasos podrían reaccionar con una base para formar jabones. Es por esto que estos lípidos pertenecen a los lípidos saponificables. Lo mismo que todos los ácidos grasos. Los ácidos grasos, cuando están solos, independientes, pueden reaccionar con una base para formar jabones, o sea, para obtener una reacción de saponificación. ¿Cómo se almacenan entonces estos glicéridos en las células? Hay básicamente 2 formas de almacenarlas, ¿sí?
Una es almacenarla en forma de grasas y la otra es almacenarlos en forma de aceites. Todas las grasas que conocemos, como las mantequillas o las grasas de origen animal, están conformadas por triacilglicéridos que tienen ácidos grasos que son saturados o algunos insaturados, pero que tienen pocas insaturaciones, podría ser un omega 9, ¿sí? O máximo un omega 6, pero no tienen muchos ácidos grasos insaturados, sino que casi siempre estos ácidos grasos que se esterifican con el glicerol son saturados. ¿Qué permite eso? Eso permite que estas moléculas se acerquen mucho entre sí y que puedan formar acumulaciones semisólidas, como lo son las grasas, y que estén en ese estado a temperatura ambiente o a temperaturas un poco más altas. Quiere decir que estos triglicéridos que tienen ácidos grasos saturados pueden tener un punto de fusión mayor, porque las moléculas pueden acercarse con mayor facilidad al tener estas estructuras más rectas, ¿sí? Recordemos que cuando se habla de insaturaciones, en la naturaleza las más comunes son insaturaciones de tipo cis. Eso produce un pliegue en la molécula, es decir, es como si aquí tuviésemos una cola, ¿sí? Una colita que sale de este lípido y hace que no se pueda acercar muy bien a otras moléculas. Es por esto que en los aceites encontramos muchos ácidos grasos insaturados y es lo que les permite estar líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? O a bajas temperaturas. Esto quiere decir entonces que esos ácidos grasos insaturados le dan un punto de fusión menor a estas moléculas. Si observamos, en el caso de los animales, esta acumulación de grasa normalmente se da en unas células especializadas que se denominan adipocitos. Son células, como se ve en la figura, en las cuales casi todo su contenido celular ha sido llenado por una gota de grasa. Esta molécula moradita que vemos acá sería el núcleo de la célula, esta sería su membrana celular y casi todo su contenido celular está ocupado por una gota de lípido, ¿sí? Son células especializadas. Por ejemplo, nosotros las podemos encontrar en nuestro tejido adiposo, que normalmente está debajo de la piel o alrededor de los órganos principales. Nuevamente les recuerdo, nosotros en este caso, como hablamos de grasas, estamos hablando de una gran proporción de ácidos grasos saturados, ¿sí? Nosotros podemos tener este tipo de triglicéridos porque somos animales de sangre caliente. En el caso de los animales que no autorregulan su temperatura corporal, como por ejemplo los peces, ellos tienen un mayor contenido de aceites porque su temperatura corporal depende de la temperatura del medio. Y si esos ácidos, perdón, y si esos triglicéridos tuviesen un gran alto porcentaje de ácidos grasos saturados, pues entonces se formarían grasas y los peces tendrían menor movilidad. Miremos entonces el caso de los aceites. ¿Dónde se encuentran principalmente los aceites? Les acabo de mencionar en los peces, ¿sí? Porque necesitan, por sus características, tener unos triglicéridos que no estén sólidos a temperatura ambiente, puesto que no regulan su temperatura corporal. Otras células que necesitan tener un depósito en aceite son las plantas, ¿sí? Las plantas pues tienen una cantidad de triglicéridos que son altamente ricos en ácidos grasos insaturados, omega 3, omega 6, omega 9, ¿sí? Son muy comunes en las semillas encontrar ácido linoleico, ácido linolénico, que son ácidos grasos muy insaturados, al igual que el ácido leico, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el aceite de oliva, es uno de sus principales constituyentes. ¿Okay? Entonces recordemos, si son muy saturados, los ácidos grasos que tienen los triglicéridos formarán grasas, estarán sólidos a temperatura ambiente, y si tienen un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, formarán aceites, estarán líquidos a temperatura ambiente. Otros lípidos de almacenamiento que no mencionamos en el gráfico porque normalmente se utilizan es más como protección son las ceras, ¿sí?
Las ceras en algunas ocasiones se utilizan como reservas de energía, pero su principal función es servir de impermeabilizante. ¿Okay? Tenemos diferentes tipos de células y organismos que necesitan una protección frente al agua. Ejemplo, tenemos a los pájaros, ¿sí? Las aves. Las aves necesitan impermeabilizar su plumaje para evitar que el agua las permee y así poder continuar pues, con su desplazamiento, con el vuelo. Entonces, en este caso, ellos secretan unas ceras y esas ceras normalmente las esparcen a lo largo de su cuerpo. Nosotros normalmente podemos ver aves que están acicalando todo su plumaje y lo que están haciendo es repartiendo la cera a lo largo de todo su plumaje para evitar que las permee el agua. ¿Quién más tiene ceras? Las plantas, por ejemplo. Hemos visto que las hojas de las plantas normalmente tienen una característica de ser brillantes en su superficie. Ese brillo está conformado por ceras. Las plantas entonces en su superficie depositan esas ceras para evitar ser permeadas por el agua y para evitar que el agua que ya está dentro de esas células vegetales se escape. Es una forma entonces de protección, ¿sí? Características principales de esas ceras, pues son ésteres de ácidos grasos de cadena larga. Miren que aquí también están constituidos por un ácido graso, solo que es de cadena muy larga. Normalmente tienen de 14 a 36 carbonos y es una esterificación con un alcohol también de cadena muy larga. Observemos en esta figura, tenemos el tricontanil palmitato, que tiene 16 carbonos, ¿sí? de un ácido graso y tiene un alcohol de cadena larga, que sería este caso. ¿Listo? Entonces encontramos que tienen un ácido graso. Estas ceras también podrían ser saponificables si tienen ácidos grasos. Otro ejemplo de ceras, pues es la cera de abejas que todos conocemos. Las abejas la utilizan para formar sus panales y para mantener dentro la miel. Como todos ustedes saben, pues la miel es un fluido que es rico en azúcares, pero pues esos azúcares están disueltos en un líquido. Ese líquido en este caso es agua, ¿sí? Por lo tanto, la estructura que guarda esa miel debe ser impermeable al agua para poder mantener las características de la piel, ¿sí? Esas ceras entonces tienen puntos de fusión muy altos, mucho más altos que los triacilgliceroles por las características que tienen, porque son un protector normalmente y como les mencioné anteriormente, pueden ser saponificables por la presencia de un ácido graso. Miremos otros tipos de lípidos, que son los lípidos estructurales. Como les mencioné, son los que normalmente podemos encontrar en las membranas celulares. Entonces, los más abundantes en las membranas celulares son los fosfolípidos, ¿sí? En este caso estamos viendo un ejemplo de fosfolípidos que son los glicerofosfolípidos. Recordemos que su nombre obedece a que tienen una molécula de glicerol, una molécula de fosfato y tienen unos lípidos. En este caso los lípidos serían los ácidos grasos. Esos glicerofosfolípidos se denominan de esta forma porque tienen un grupo glicerol. Vemos en la figura, tenemos dos ácidos grasos. Observemos, tiene un ácido graso saturado y uno insaturado. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿tendrá que ser siempre así, uno saturado y uno insaturado? Realmente no, o sea, realmente los fosfolípidos tienen una amplia diversidad en contenido de ácidos grasos. Podría tener dos ácidos grasos saturados o podría tener dos ácidos grasos insaturados o ácidos grasos con varias insaturaciones. Eso depende del tipo de célula. Entonces, estos lípidos tienen una característica supremamente importante. Todos estos lípidos de membranas tienen la misma característica y es que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir anfipática? Que tiene una parte polar, que en este caso está constituido por este círculo rojo que vemos, que es como una cabeza, es una cabeza polar que contiene al grupo glicerol, que es este que vemos acá, observen, 3 carbonos, y aquí irían los OHs, ¿listo?
Ese glicerol entonces tiene unidos dos ácidos grasos mediante mediante un enlace éster y tiene un grupo fosfato. Observen que este grupo fosfato es un grupo que tiene cargas. Eso lo hace ser polar. Pero estas colas que están constituidas por ácidos grasos son no polares, ¿sí? Es por esto que hablamos siempre que los fosfolípidos o estos lípidos de membrana tienen una cabeza polar, que sería esta, y unas colas hidrofóbicas, son anfipáticas. ¿Para qué se necesita esa característica? Esa característica se requiere para poder ensamblar las membranas. Pensemos en esto. ¿Cómo es el ambiente interno de una célula? Acuoso, ¿cierto? ¿Cómo es el ambiente externo de una célula? Acuoso. Como tanto el ambiente interno y el ambiente externo son acuosos, la célula debe formar unas membranas con unas características especiales. ¿Recordamos cuáles son las características de las membranas? Una de ellas, la que siempre nos han insistido, es que son semipermeables. ¿Qué quiere decir que son semipermeables? Que no dejan pasar todo, ¿sí? Si nuestras membranas estuviesen constituidas de unos compuestos totalmente polares, pues entonces ese compuesto se disolvería en los constituyentes de la célula o en el ambiente externo de la célula. Pero la célula, pues, con su evolución ha encontrado que la mejor forma de armar esas membranas es utilizando moléculas anfipáticas, moléculas que tienen una parte no polar y una parte polar. ¿Qué hace la célula? La parte polar queda siempre mirando hacia el entorno acuoso, es decir, queda mirando hacia el interior de la célula y queda mirando hacia el exterior de la célula. Bueno, la pregunta es, ¿pero cómo hace? Si esta molécula solo tiene una cabeza polar, ¿cómo puede ser que esa cabeza quede mirando hacia el interior de la célula y quede mirando hacia el exterior de la célula? Pues lo que ha hecho la evolución es que las membranas sean bicapas lipídicas, es decir, estén conformadas por dos capas de lípidos. ¿Cuáles lípidos? Dos capas normalmente de fosfolípidos, ¿sí? Es decir, vamos a formar una capa con esta cabeza mirando hacia el interior de la célula y estas colitas hidrofóbicas hacia afuera y otra capa con la cabeza mirando hacia el exterior de la célula y las colitas mirando hacia el interior. Quiere decir que vamos a tener dos capas en las que estas moléculas se organizan de tal forma que las colas hidrofóbicas quedan resguardadas en el interior de la bicapa, ¿sí? Por lo tanto, una molécula que sea polar no puede atravesar libremente la membrana celular porque tendría que atravesar estas moléculas no polares, estas dos capas, esta y la de la otra molécula que estaría más abajo, ¿sí? Tendría que atravesarlas y no es posible que fácilmente las atraviesen. Esa es la principal característica de las membranas celulares y por eso es que estas moléculas son tan importantes. En las cabezas de estos compuestos normalmente hay un grupo R, como se ve acá pequeñito. Ese grupo R es un alcohol, ¿sí? Puede ser un alcohol, ¿listo? Recordemos que mencionamos otros fosfolípidos que en vez de tener que en vez de tener un grupo glicerol, tienen es una molécula de esfingosina y solo tendrían un ácido graso, ya no dos, sino solo un ácido graso, ¿listo? Ese tipo de fosfolípidos los podemos encontrar en algunas células especializadas, ¿sí? No en todas las células se encuentran, sino, por ejemplo, en algunas plantas o en algunas células en los animales, por ejemplo, las que tienen que ver con transporte de impulsos nerviosos, ahí se encuentran mucho ese tipo de lípidos. Les mencioné cuando comencé a hablar de estos fosfolípidos que tenían unos enlaces éster. Mírenlos acá, es un enlace éster. Pero cuando tenemos células como por ejemplo las arqueobacterias que deben resistir altas temperaturas, entonces ellas han desarrollado por evolución otro tipo de enlace. ¿Qué pasaría si en una membrana celular de una arqueobacteria que está desarrollándose a 50 grados centígrados, la bacteria tiene un enlace de tipo éster? Ese enlace se podría romper a esa temperatura. Por lo tanto,
se rompería la membrana celular y la célula finalmente moriría. Es por esto que mediante procesos de evolución, esas células desarrollaron un mecanismo de defensa y es utilizar en vez de este enlace éster, un enlace éter, que sería algo como esto, ¿sí? Un enlace éter que es más difícil de hidrolizar, ¿ok? Entonces ya sabemos que existen esos tipos de acuerdo a el ambiente en el que se desarrollan las células. Miremos aquí un ejemplo de los esfingolípidos. Vimos en la tabla, en el gráfico, perdón, hace unas diapositivas que habían dos tipos de esfingolípidos, unos que tenían fosfato y otros que en vez de fosfato tenían azúcares. Este es un ejemplo de esos esfingolípidos que tienen como molécula polar un grupo de azúcares. En este caso sería un oligosacárido. Observen que tiene 2, 4, 5 azúcares. Y hay otros que tienen 6 azúcares. ¿Ok? Estos esfingolípidos, muchachos, de este estilo, se encuentran mucho en plantas. ¿Sí? En plantas se encuentran mucho los galactolípidos, que son esfingolípidos, disculpen, que tienen como grupo polar galactosa, ¿sí? Y no tienen fosfato. ¿Por qué? Porque normalmente para las plantas el fósforo es uno de los elementos más complicados de capturar del ambiente, porque es un elemento altamente móvil, es decir, ese fósforo fácilmente puede disolverse en agua, entonces con las lluvias ese fósforo se lava, esos fosfatos se lavan y pues la planta carecería de esos fosfatos. Es por eso que por evolución las plantas desarrollaron una serie de lípidos que no solo no tienen fosfato, sino que pueden tener reemplazos como azúcares, como en el caso de los galactolípidos, o reemplazos como en el caso de los sulfolípidos. Existe otro tipo de lípidos que en vez de tener fosfato, tienen sulfatos, porque los sulfatos son más disponibles en el suelo. En este ejemplo que les muestro acá, estamos hablando de unos esfingolípidos, propiamente los que tienen azúcares, ¿sí? Que se encuentran en nuestras células y que son las que dan origen a los grupos sanguíneos. Han escuchado que todos tenemos un tipo de sangre que puede ser cero, normalmente se le llama cero, originalmente ese era el nombre, pero pues se ha ido convirtiendo a O, entonces sabemos que tenemos sangres tipo o que tenemos los de tipo A o los de tipo B o los que tienen ambos, que serían los AB. Esa diferencia se presenta es en los glóbulos rojos. En las caras externas de las membranas de los glóbulos rojos se encuentran este tipo de esfingolípidos. Solo en las caras externas, porque estas moléculas que tienen carbohidratos están siempre hacia las caras externas de las membranas, es decir, que la capa que está hacia el lado interno de la célula no tendría esos azúcares, pero la que da a la cara externa sí los tiene. Recordemos que sirven como antígenos o como antenas para captar la información que está en el medio. Entonces, quienes son del grupo O tienen unos esfingolípidos que tienen esta secuencia de azúcares, ¿sí? Tienen una glucosa, una galactosa, N-acetilgalactosamina, ¿sí? Y tienen galactosa y tienen una fructosa, ¿sí? Perdón, una fucosa. Entonces, estos son los azúcares, ¿sí? Los que tienen el grupo O. Pero quienes son del grupo A, en sus esfingolípidos, tienen esta estructura básica, miren acá, es la misma, pero adicionalmente tienen otra molécula de N-acetilgalactosamina, ¿sí? Este solo azúcar es lo que hace la diferencia entre las personas que tienen sangre de tipo A y las que tienen sangre de tipo O. Las que tienen sangre de tipo B, entonces en vez de tener N-acetilgalactosamina, tienen galactosa, ¿sí? Estas son las diferencias. ¿Por qué se ha creado estas diferencias en los tipos de sangre? Por evolución. Porque si tuviésemos organismos que tengan un solo tipo de sangre, pues entonces la variabilidad genética es menor y cualquier patógeno podría atacar de igual forma a cualquier población. Entonces sería muy difícil para una especie sobrevivir de esta forma. Mientras que si existe variaciones, entonces podrá atacar a unos, pero a otros no, y la especie puede conservarse con mayor facilidad. Miren que la naturaleza es muy sabia para todo.
Vemos entonces que esos azúcares pueden actuar como reconocimiento de células, como lo mencionábamos, por eso están en la cara externa de las membranas, ¿sí? Y ya estas solamente, para este ejemplo, solo permiten identificar el grupo sanguíneo. Ya si son positivo o negativo, depende de otro tipo de factores, ¿sí? Quienes son de tipo AB es porque tienen glóbulos rojos que mezclan estos dos tipos de esfingolípidos. Miremos otros lípidos estructurales. Observen que no se parecen en nada a ninguno de los lípidos que hemos hablado hasta el momento. No se parecen a un ácido graso, observen que no se ve por ninguna parte el grupo carboxilo, no se parecen a una cera, miren, tiene anillos, no se parecen a los lípidos, a los fosfolípidos, ¿sí? Porque tampoco tienen ácidos grasos, ni tienen glicerol, ni tienen esfingosina, tienen una estructura molecular muy diferente, ¿sí? Estos lípidos estructurales son muy especiales, son aquellos que pueden regular la rigidez de las membranas celulares, ¿sí? Es decir, nosotros, en nuestro caso, somos animales, tenemos dentro de nuestras membranas celulares un esterol que es el colesterol, ¿sí? Todas las células, bueno, la mayoría de células, porque no todas tienen esteroles, eh, regulan la rigidez de la membrana utilizando este tipo de moléculas. La excepción son algunas bacterias, bueno, la mayoría de bacterias. Ellas no tienen ningún tipo de esterol para regular la fluidez de la membrana. Esa fluidez la regulan con la cantidad de proteínas que tienen en las membranas o con la cantidad de saturaciones o insaturaciones que tienen los ácidos grasos que están en los fosfolípidos. En el caso entonces de las otras células, dentro de sus membranas hay unas moléculas que son los esteroles. Para el caso de las células animales es el colesterol, entonces observemos su estructura. Tiene 4 anillos fusionados, el anillo A, B, C y D. Tiene una cadena, normalmente es una cadena pues, de carbonos que está ramificando pues, este último anillo y tiene un grupo OH, por eso se denominan esteroles, que tienen el grupo alcohol. ¿Okay? Estos están en las células animales. Hay otro tipo de esteroles que se encuentran en otro tipo de células. Por ejemplo, si miramos las células vegetales, en las células vegetales observamos que tenemos el mismo núcleo esteroidal, observenlo acá, tenemos el mismo grupo hidroxilo, ¿sí? Y tenemos una cadena lateral. Esta es la principal variación entre los esteroles, la cadena lateral. Entonces observemos que es esta misma cadena central, ¿sí? Toda esta es la misma, pero la única diferencia es este fragmento, estos dos carbonos que están acá, que hacen que el esterol que está en las plantas sea diferente al esterol que está en los animales. En el caso de los hongos, observemos también la diferencia. ¿Qué diferencia observamos? Pues uno tiene esta misma estructura muy parecida al citosterol, incluyendo este doble enlace que no aparecía en el colesterol, pero tiene esta pequeña variación. En vez de tener dos carbonos, como el caso del citosterol, solo tiene un carbono, ¿sí? Tiene un grupo metilo. Entonces, ese sería el ergosterol que está en las membranas de las células de los hongos. Estos son entonces otro tipo de lípidos. Dentro de los esteroles se encuentran unos derivados que son, por ejemplo, del tipo hormonal. Todos conocemos la testosterona, conocemos la progesterona, ¿sí? El estradiol. Estas hormonas que tenemos nosotros son derivadas de estos esteroles. Entonces quiere decir que a pesar de toda la publicidad negativa que recibe el colesterol, es vital para las células, ¿sí? Nuestras células sin colesterol no pueden funcionar. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un exceso de producción de colesterol? Las membranas de las células se vuelven rígidas. Y cuando las membranas de las células se vuelven rígidas, pues no pueden realizar un intercambio correcto de moléculas entre el interior y el exterior. Y van haciendo que los tejidos se vuelvan rígidos, como en el caso de la arteriosclerosis, ¿sí? Que las arterias se van volviendo rígidas y no permiten un flujo normal sanguíneo.
Adicionalmente, pues hay unas moléculas que están en nuestra sangre que son las que transportan a estos esteroles, o en este caso al colesterol, de un sitio al otro en el cuerpo. Esas moléculas todos las conocemos, alguna vez hemos escuchado hablar del colesterol bueno y el colesterol malo. En realidad no existe un colesterol bueno y un colesterol malo. Lo que existen son unas moléculas que transportan al colesterol y las hay de dos tipos. Hay unas moléculas que son de alta densidad, que es que han denominado el colesterol HDL, son unas moléculas que son proteínas, entonces las siglas son High Density Lipoproteins, HDL. Eso es una proteína que transporta al colesterol de un lado al otro, ¿sí? Estas, que son conocidas como el colesterol bueno, cuando tienes un alto porcentaje de ese tipo de moléculas, pues entonces estás garantizando que el colesterol llegue a los puntos donde realmente se necesita y que no se quede acumulado en las arterias. Está entonces el otro caso del colesterol malo, como le dicen comúnmente, que son unas proteínas de baja densidad. Sus siglas son LDL, Low Density Lipoproteins. Estas proteínas transportan también el colesterol, pero como son de menor densidad, entonces muchas veces no lo llevan al punto que se requiere, sino que comienzan a generar acumulaciones dentro de las arterias, ¿listo? O son transmisores para que muchas moléculas de grasa se acumulen en ciertos puntos, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos claro, recordemos, no existe un colesterol malo, sino que son unas proteínas, un conjunto de proteínas que transportan al colesterol en la sangre, ¿sí? En este caso, para los esteroles y todas estas hormonas, estos precursores hormonales, como pueden observar, no tienen ningún ácido graso. Eso hace que sean no saponificables. ¿Listo? Estos son hasta el momento los únicos lípidos que hemos visto que no pueden ser saponificables. ¿Okay? Miremos finalmente algunas preguntas. ¿Sí? Tenemos otros lípidos que no mencionamos, que son, por ejemplo, algunas vitaminas, ¿sí? Como la vitamina A, que es derivada del betacaroteno y que sería una vitamina liposoluble. Esas vitaminas tampoco son saponificables. Para que finalicemos entonces, aquí les dejo algunas preguntas que pueden servir para que estudiemos cuáles son las principales características de esos lípidos, ¿sí? Entonces, algunas de ellas que sepamos, bueno, que también nos sirven para repasar otros temas que hemos visto, ¿sí? Algunas para los lípidos es que podamos recordar cuáles son las principales funciones de los lípidos, en qué se parecen todos los lípidos, cómo es que esos gliceros fosfolípidos se articulan para poder formar las membranas celulares, en qué se diferencia un glicerofosfolípido de un esfingolípido, ¿listo? ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener algunas preguntas que nos sirven para repasar. Vamos a pasar finalmente a un tema que tiene que ver con la principal función que les mencioné de los lípidos, y es la creación de membranas, ¿sí? En esta figura tenemos un esquema de cómo podría ser una membrana celular. Entonces, miremos, hemos hablado de que los fosfolípidos se organizan, o los glicerofosfolípidos, o el tipo que sean, se organizan en dos capas. Por eso se habla de una bicapa lipídica. Observemos en la figura, hay esta capa y está esta otra capa. ¿Listo? Miremos entonces características de esta membrana. Una, tenemos dos capas, como lo acabamos de mencionar, pero ¿cómo vemos esas dos capas? ¿Son simétricas? ¿Son iguales? No, ¿cierto? Miramos que, por ejemplo, en la cara superior de esta membrana, que sería la que da hacia el medio extracelular, tenemos azúcares, observen. Estas cadenas que se ven en la parte superior son azúcares, ¿listo? Como lo mencionábamos, estos azúcares sirven como transmisores, como receptores, perdón, de información, y esa información que ellos reciben se la transmiten a las moléculas a las que están adheridas. Entonces pueden estar adheridas, como en este caso,
a los lípidos, que constituiría un glicolípido, o pueden estar constituidos a las proteínas, que constituirían una glicoproteína, pero todas están hacia la cara externa de la membrana. Entonces, las membranas no son simétricas. ¿Listo? ¿Qué más vemos en las membranas? Observemos por aquí. Esto que vemos son las moléculas de colesterol o de esteroles que están metidas dentro de la membrana. Si recordamos la estructura del colesterol, pues el colesterol tenía 4 anillos fusionados y una cadena lateral que estaría hacia acá abajo. ¿Listo? La parte polar que tendría el colesterol es el grupo hidroxilo, por lo tanto esa parte está cerca de las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos. ¿Sí? Observemos que en las dos capas, tanto en la superior como en la inferior, vemos las moléculas de colesterol y se ubican de la misma forma. Acá cerca a esta cabeza polar del fosfolípido estaría el grupo OH de este colesterol o de este esterol en general. ¿Sí? ¿Qué más vemos en esa membrana? Vemos que hay muchísimos lípidos. Una membrana es como un océano de lípidos en el que hay ciertas cosas que flotan, ¿sí? Como es el caso de proteínas. Estas que están así en azul son proteínas. ¿Qué tipos de proteínas yo puedo encontrar en las membranas? Muchos tipos. Por ejemplo, puedo encontrar unas proteínas que son huecas en su interior que funcionan como canales. Recordemos que hablábamos que las membranas celulares, por ser constituidas por una parte no polar, una parte de lípidos, entonces no pueden permitir el tránsito normal de moléculas polares. Pero la célula necesita hacer intercambio de ese tipo de moléculas. Por ejemplo, si una célula necesita ingresar una glucosa que está en el medio extracelular, está fuera de la célula, ¿cómo la ingresa? La glucosa es una molécula muy polar, pero no puede atravesar la membrana que es no polar. Entonces lo que hace la célula es que genera unos canales utilizando unas proteínas y esas proteínas tienen un hueco y a través de ese hueco que tienen de ese canal, la glucosa, por ejemplo, puede pasar. Ese canal está lleno de agua, entonces permite que la glucosa pase de un lado al otro. Pero no siempre está abierto, ¿sí? Normalmente estos canales permanecen cerrados y cuando se detecta la presencia de ese tipo de compuestos, se abren para permitir el ingreso o se abren para permitir la salida de otros compuestos, ¿sí? ¿Qué otro tipo de proteínas tenemos? Tenemos unas proteínas que están ubicadas en la periferia de la membrana, es decir, están ubicadas o ancladas a la membrana en un pedacito, como es este caso. Observemos que solamente está anclada de una de las capas de la membrana. Estas proteínas normalmente se utilizan como proteínas para transmitir información, porque pueden pasar información, por ejemplo, desde el interior de la célula y pueden transmitirla hasta el exterior o simplemente pueden ser enzimas que están ancladas a la membrana y que cumplen una función dentro de la célula. Aquí este sería el citoplasma de la célula y esta proteína podría ser una enzima que lleve a cabo una reacción, como en el caso de las células, perdón, de las bacterias. Las bacterias, por ejemplo, como no tienen mitocondrias, entonces muchas de las funciones que realiza la mitocondria las hacen en la membrana celular. Entonces las enzimas que normalmente estarían en la mitocondria están adheridas a la membrana celular. Esa sería una proteína periférica. Tenemos otro tipo de proteína que son las proteínas integrales. Observen, ¿sí? Una proteína integral. ¿Qué quiere decir que sea integral? Que atraviesan la membrana. Entonces hay una parte que da al medio extracelular y tiene otra parte que da al medio intracelular. Y es una proteína integral. Aquí se menciona que es globular, es decir, que en su estructura forma algo parecido a una esfera. ¿Sí? Son más densas en cuanto a estructura. Porque existen otras proteínas que son integrales también, como esta que vemos acá, pero si vemos la forma, es una forma helicoidal, ¿sí? Algunas proteínas también atraviesan la membrana de esta forma y se utilizan mucho para señalización celular. Observen los carbohidratos que poseen. Tenemos otro tipo de proteínas y son proteínas de superficie. Observen que no están incluidas dentro de la membrana, sino que están simplemente en contacto con la membrana celular, ¿sí? Este es entonces una estructura básica de membrana. Aquí vemos algunas otras características, sí, que les mencionan,
Y también les muestran por acá estos filamentos que se ven son normalmente el citoesqueleto que se presenta más que todo en las células eucariotas. Esos entonces componentes básicos de la membrana están divididos en tres partes, como vimos ahí en el esquema. Tenemos proteínas, lípidos y carbohidratos. ¿Cuáles son las más abundantes en las membranas? Como dijimos, las membranas son un océano de lípidos. Entonces, en muchas membranas, en las que, digámoslo así, tienen menos lípidos, aproximadamente el 50% de la masa de las membranas son lípidos, ¿sí? Hay otros tipos de membranas, de otras células, en los que más del 50% son lípidos, ¿sí? El 60, el 70% son lípidos, el 80%, ¿sí? Las proteínas que están en la membrana, entonces, recordemos, son proteínas de transporte, como la proteína canal que vimos, pueden ser proteínas que están en contacto con la superficie de la membrana o que son proteínas periféricas y que participan en las reacciones enzimáticas. También podemos tener otras proteínas que son eslabones entre el citoesqueleto y la matriz extracelular, ¿sí? Y hay otras proteínas que funcionan como receptores, recordemos las que tenían, por ejemplo, grupos de carbohidratos que dan hacia la cara externa de la membrana. En el caso de los lípidos, pues tenemos tres tipos de lípidos en esas membranas. Serían los fosfolípidos, que son los más comunes, el colesterol, que recordemos que le da rigidez, controla la rigidez de las membranas. Mientras más colesterol, más rígidas se vuelven las membranas porque se intercalan dentro de las colas de ácidos grasos de los fosfolípidos y hacen que estén más en contacto, ¿sí? Y tenemos los glucolípidos, que recordemos que tienen azúcares unidos a esos lípidos que pueden tener esfingosina o pueden tener también el glicerol. Finalmente, pues tenemos a los carbohidratos que se encuentran en la mitad exterior de la membrana, como les mencionaba, que pueden estar unidos a los lípidos, en este caso serían glicolípidos, o a las proteínas, y que funcionan como receptores. Ya todo esto lo habíamos mencionado. ¿Cómo entonces hace una célula para ensamblar sus membranas? Entonces, miremos, estas membranas pueden tener distintas configuraciones. La básica es esta, ¿sí? Pero si vemos, en las diferentes formas que pueden adoptar, pues entonces vemos que esta, que es la tradicional, no es la única, ¿sí? Tenemos el caso de otros arreglos, como son los liposomas. Algunos los han escuchado mencionar. Los liposomas, recordemos que se utilizan mucho, por ejemplo, en el mercado de los cosméticos para llevar específicamente algunos componentes a las células, porque si los materiales que estamos llevando a la célula, por ejemplo, en el caso de este liposoma, miren que el interior tiene cabezas hidrofílicas, ¿cierto? Es también una bicapa. Entonces, en el interior podrían ir moléculas hidrofílicas, ¿sí? Y esto podría difundirse en sangre o difundirse a través de la piel, porque tiene la misma característica que las neuronas celulares, y podría integrarse a la célula, ¿sí? Podría integrarse a la membrana y finalmente depositar el contenido del liposoma dentro de la célula, ¿sí? Sería una gran ventaja porque estaríamos dirigiendo ese componente específicamente al sitio donde se quiere. Otro arreglo podrían ser las micelas. Observen la diferencia, miren, esta micela está conformada por una única capa de fosfolípidos o de lípidos en general, ¿sí? Observemos que las cabezas hidrofílicas están hacia el exterior, pero hacia el interior solo se ven las colas hidrofóbicas. ¿Qué tipo de molécula entonces podríamos transportar con una micela? Moléculas no polares. En su interior podríamos tener esas moléculas no polares que estarían en contacto con estos ácidos grasos, ¿sí? Y podríamos dirigirlas también de forma específica hacia el lugar donde se requiere. El funcionamiento de un jabón, por ejemplo, que todos lo conocemos, tiene esta característica y es que las estructuras del jabón forman micelas. Esas micelas entonces suspenden las gotas de grasa o las gotas de material eh, de tipo no polar, las suspenden, miren, como tienen sus cabezas hidrofílicas hacia el exterior, entonces hacen que esas gotas de grasa se suspendan en el agua. Si yo quisiera, por ejemplo, suspender
un poco de aceite en agua, lo que tendría que hacer sería adicionar un jabón para que ese jabón tome ese aceite, lo tenga en su interior y esta molécula completa pueda flotar en el agua, pueda estar dispersa en el agua, no solo como lo hace la capa de aceite, que la capa de aceite simplemente flota en la parte superficial, sino que se podría integrar a todo, a todo el contenido pues, de agua que tendríamos ahí. ¿Sí? Esto lo utilizan muchísimo también en la parte de cosméticos y en la parte de medicina para lograr crear soluciones estables. ¿Listo? Este sería el arreglo tradicional de una membrana, que sería en forma de bicapa lipídica. ¿Sí? Una célula tendría una forma parecida a esta. Recordemos que las células no son planas, son tridimensionales. Entonces podría ser una cosa como esta. Adentro estaría todo el material celular y afuera estaría la parte extracelular. ¿Listo? Entonces son bastante parecidas a los liposomas, solo que estos son moléculas mucho más pequeñas, arreglos mucho más pequeños. ¿Sí? ¿Listo? Este ensamblaje que tienen estas liposomas, estas micelas y estas bicapas no son ensamblajes covalentes. Mucho cuidado con esto. Simplemente es un arreglo que tienen esas moléculas por sus características anfipáticas. Es decir, si yo tengo estas moléculas y las pongo, no sé, pongo 1 gramo de fosfolípidos y los pongo en agua y los agito, esos fosfolípidos van a tender a formar este tipo de estructuras, ¿sí? Porque para poder estar en esa agua, perdón, tienen que tener una forma que les permita interactuar con el agua. Entonces ellos van a tratar de proteger esta parte que es hidrofóbica, la van a tratar de proteger para poder estar en contacto con el agua. ¿Sí? Esas interacciones, muchachos, son solamente porque se agrupan esas moléculas y gracias a esas interacciones hidrofóbicas se mantienen juntas. ¿Listo? ¿Sí? Pues, ojo, una membrana celular no está conformada por puras interacciones covalentes entre los fosfolípidos, no, ellos simplemente están uno cerca del otro gracias a que sus cabezas son polares, ellas se acercan y sus colas son hidrofóbicas y entre ellas se pueden acercar. ¿Listo? Y el colesterol, como ya lo mencionamos, pues entonces será quien regule qué tan fluida es la membrana celular. ¿Sí? Muy bien. Finalmente esas membranas tienen una función muy específica y es que es resguardar todo el contenido celular. ¿Qué hay dentro de una célula? Una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Y aparte de todas las organelas que pueden haber en una célula eucariota o de todas las moléculas normales que hay en cualquier tipo de célula, tenemos unas muy especiales y son aquellas que se pueden disolver en agua. ¿Sí? Las moléculas que están disueltas en agua, como en este caso los iones, los azúcares, los aminoácidos, hacen que la célula tenga que hacer un esfuerzo extra para mantener esas moléculas dentro. ¿Por qué? Porque afuera de la célula también hay agua. Entonces afuera también hay unos iones, también hay unos azúcares, ¿sí? También pueden haber unos aminoácidos y que la célula, si cumpliese al 100% el principio de ósmosis, pues entonces tendría que intentar regular su concentración interna de azúcares, aminoácidos, iones, con la concentración externa, ¿sí? Pero la principal función de esa membrana, como tiene una permeabilidad selectiva, es evitar que ocurra ese fenómeno de la ósmosis. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que dentro de la célula la concentración de esas moléculas disueltas en agua normalmente es mayor que la que hay afuera. ¿Sí? Entonces, como es mayor, tendería la célula, si cumpliese la ósmosis, a dejar entrar mucha agua para poder diluir su contenido celular. Pero, como ya lo mencioné, no es el caso de las células. ¿Qué hace entonces una célula para poder transportar estas moléculas que ella requiere? Utiliza proteínas. Vimos entonces en el esquema de la membrana que hay unas proteínas que funcionan como canales, ¿sí? Canales que permiten el ingreso y la salida de moléculas que no pueden atravesar por sí solas la membrana celular. Ejemplo de las moléculas, la glucosa, como lo mencionamos.
¿Qué sucede entonces? Existe una molécula que transporta la glucosa, es una proteína, es un transportador. Esa proteína entonces detecta la glucosa, observen, miren que está cerrada, y cuando detecta la glucosa entonces se abre para permitir el acceso de la glucosa y vuelve y se cierra, ¿sí? Para mantener el contenido de la célula intacto. Los iones tienen una carga, ya sea positiva o negativa. Como están cargados, tampoco pueden atravesar libremente las membranas celulares, ¿sí? Tienen que atravesar esa membrana a través de unos transportadores. Normalmente se les conocen como bombas de protones, ¿sí? Que, por ejemplo, intercambian sodio por potasio para poder mantener las concentraciones de sales ideales dentro de la célula. ¿Listo? Y tenemos otros transportadores especializados para el ingreso de aminoácidos. Es decir, una célula normalmente no ingresa una proteína completa, sino que ingresa los constituyentes de las proteínas, que serían los aminoácidos. Es decir, la célula primero debería romper en el exterior esas proteínas y luego ingresar sus constituyentes, que son los aminoácidos. Para eso también utiliza un transportador. ¿Qué cosas sí pueden ingresar y salir libremente de las membranas celulares? Algunos gases, como por ejemplo el CO2 y el oxígeno. Ellos, como son en este caso neutros, no tienen problemas de atravesar, y aparte son moléculas muy pequeñas, no tienen problema en atravesar por difusión simple la membrana celular. ¿Listo? ¿Sí? Esto es una difusión simple. Ellos están en el exterior e ingresan libremente por cualquier lugar de la membrana, no necesitan ningún tipo de transportador, se difunden en los lípidos, pueden atravesar la membrana o salir en el caso de que sea de que se vayan a expulsar de dentro de la célula, al igual que el oxígeno. ¿Sí? Unos que tienen, por ejemplo, una especie de difusión facilitada, ¿sí? Sobre el etanol y el agua. ¿Por qué? Porque son moléculas pequeñas. Entonces, como son moléculas pequeñas, pueden hacer un tránsito no tan simple como el de estas otras dos moléculas, pero logran atravesar esa membrana celular sin utilizar un transportador proteico. ¿Sí? Lo pueden hacer también a través de la membrana celular, pero es un transporte un poco más complejo. Por eso se los pongo en líneas punteadas, ¿sí? Son un poco más complicado, perdón, el transporte de estas moléculas. Esta es entonces la información que tenía para contarles también acerca de las membranas celulares. Entonces, cómo es su ensamblaje, de qué están compuestas y cuáles son sus principales características de transporte. Aquí les dejo unas preguntas que pueden servirles para repasar la información que acabamos de ver sobre las membranas. Entonces, miremos, por ejemplo, este segundo punto dice, un cultivo de una bacteria que crece a 37 grados fue cultivado a 25. Dice, ¿esperarías que este cambio de temperatura tenga algún efecto en la composición de los fosfolípidos de membrana? Aquí tendrías que pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la temperatura con la composición de la membrana? ¿Qué le pasa a células que viven a temperaturas de 37 grados, que serían, bueno, entre 37 y 25 siguen siendo mesófilas, ¿sí? Es un rango de temperatura, digamos que común, pero si estoy a 37 grados, la membrana deberá ser más fluida o menos fluida. ¿Qué le hace la temperatura a esa fluidez de la membrana? Entonces, ¿cómo debería ser esa membrana? ¿Cómo debería estar constituida? ¿Qué tipo de componente debería tener en mayor proporción o en menor proporción? ¿Listo? Eso quiero que piensen. Y aquí les dejo otra pregunta que también es para pensar, ¿sí? Miremos el gráfico. En el gráfico nos está mostrando el aumento de la temperatura y nos muestra la fluidez de la membrana. Nos muestra esa temperatura que es la temperatura de fusión de la membrana. ¿Qué es la temperatura de fusión? Es la temperatura a partir de la cual se pueden separar, perdón, los componentes de las membranas. ¿Listo? ¿Sí? O sea, que ya se vuelven tan fluidas que se separan mucho esos componentes que forman la membrana celular. Entonces aquí les muestro. Miren qué pasa. En una membrana que no tiene colesterol, observen su comportamiento, es este gráfico rosado. ¿Y qué pasa en una membrana que sí tiene colesterol? Miren su comportamiento. Es decir, ¿cuál es el efecto del colesterol? ¿Sí? ¿Cuál es su importancia biológica en esas membranas? Entonces pensemos, ¿qué pasa si una membrana se vuelve muy fluida? ¿Sí? Entonces, por favor, reflexionen acerca de esas temáticas y cualquier duda que tenga, pues espero sus comentarios.